una caja sellada con cinta sucia y marcas de fruta tropical escondía el secreto más letal del Pacífico colombiano. Nadie lo vio venir, ni los agentes, ni los escáneres, ni los satélites. Solo una cosa era segura: si ese contenedor llegaba a Europa, las calles de Amberes se inundarían de cocaína y el cartel ganaría $70 millones sin disparar una sola bala. Pero, ¿cómo burlaron a Interpol? ¿Cómo alteraron el código de embarque sin dejar rastro? ¿Y quién era el fantasma digital que manipuló los sistemas desde la sombra? Todo comenzó en Buenaventura, donde los narcos no amenazaban con pistolas, sino con líneas de código. Un joven informático fue reclutado para ejecutar el golpe perfecto: desaparecer un contenedor contaminado y reemplazarlo por uno limpio. El crimen ya no se movía con sangre, se movía con Wi-Fi. ¿Y tú creías que los puertos eran seguros? Antes de continuar, suscríbete y prepárate. Esto no es un envío, es una bomba en cámara lenta. El joven vivía en el oriente de una ciudad cercana al puerto, en una habitación sin cortinas, con una laptop vieja, una madre en cama y una deuda que crecía como tumor. Una noche de calor, 2 hombres tocaron la puerta sin llamar. No traían amenazas, traían una orden: te necesitamos por una sola noche. Cambia un número, borra un rastro, nadie lo sabrá. No mencionaron cocaína, pero él entendió que no se trataba de jugo de banano. El cartel lo había elegido, no por talento, sino por hambre. Conectado desde una red clandestina en la zona franca, accedió al sistema de aduanas. Parecía simple: cambiar el código de un contenedor con destino legal y clonarlo. El contenedor contaminado pasaría desapercibido, como si llevara frutas y nada más. Y cuando cerró la laptop esa madrugada, supo que ya no había vuelta atrás. El cargamento estaba en movimiento, y él también. El contenedor número 4 GZL 2210 fue cargado antes del amanecer. Las cámaras de seguridad registraron todo: obreros descargando racimos de banano, operarios cerrando la puerta metálica, un supervisor firmando los documentos. Todo parecía legal, pero nada era real. El número de ese contenedor ya no existía en los registros oficiales. En su lugar figuraba uno limpio, con trazabilidad impecable y destino comercial autorizado por la Unión Europea. Gracias a eJoven, el sistema aduanero de Colombia, Bélgica y hasta Interpol veían un cargamento inexistente. La cocaína iba camuflada entre frutas maduras, envuelta al vacío, sin olor, sin marcas, sin forma. Técnicos en laboratorios clandestinos habían diseñado una capa orgánica que imitaba la textura del banano. Podías mirar una caja y no notar nada, hasta que la abrías. El contenedor fue embarcado en la madrugada y zarpó con el sol. El mar lo tragó. La cocaína ya viajaba rumbo al corazón de Europa. Antes de seguir, suscríbete. Lo peor no fue el envío, fue quien lo esperaba al otro lado. En el puerto de Amberes, Bélgica, a miles de kilómetros de Colombia, un hombre esperaba el arribo como si se tratara del nacimiento de un hijo. Su nombre clave era El Pastor. No vestía como narco, usaba traje de lino, tenía acento flamenco y asistía a reuniones bancarias con brokers de Londres, pero en realidad era el punto final de una cadena criminal que unía junglas, puertos y teclados. Él no necesitaba mover un dedo. Ya había comprado a 3 funcionarios del puerto, un agente de inspección y un supervisor de rayos X. Su único trabajo era asegurarse de que el contenedor contaminado llegara al corredor ciego, una zona donde la mercancía podía desaparecer sin escáner ni preguntas. La fecha de llegada estaba pactada: jueves 4:12 a.m. Pero algo inesperado ocurrió. Una alerta de Interpol encendió las alarmas sobre un posible cargamento sudamericano contaminado con clorhidrato de cocaína. Y sin saberlo, el fantasma digital del joven estaba a punto de ser descubierto. La alerta llegó desde Madrid. Un agente español había interceptado un correo anónimo con una sola frase: no todo lo que huele a fruta viene limpio. Era una pista débil, pero bastó para que Interpol cruzara datos entre puertos de salida del Pacífico y destinos inusuales. Algo no cuadraba. Un contenedor con registro belga había sido embarcado desde Buenaventura, pero no figuraba en los registros de inspección local. Era como si hubiera salido sin haber estado jamás allí.
Interpol marcó el contenedor como sospechoso y notificó discretamente a la aduana de Amberes. Lo que no sabían era que el agente belga ya estaba comprado. El pastor fue advertido. Tenía dos opciones: dejar pasar el contenedor y asumir el riesgo, o hacer que desapareciera antes de que llegara a tierra firme. Pero antes de tomar una decisión, alguien más se adelantó. El joven, el informático, había cometido un error. Uno que no se podía borrar con un clic. Antes de continuar, suscríbete. El código se quebró, y con él, la lealtad. El joven había dejado una línea de código activa, un rastro diminuto en el sistema espejo que usó para alterar el embarque. Lo había olvidado. Un script automático que debía autodestruirse tras la clonación del contenedor, pero falló. Y alguien lo vio. Un técnico de sistemas en la DIAN, revisando logs nocturnos por rutina, notó una duplicación inusual de paquetes de datos. Informó al jefe de tecnología. El caso subió a Bogotá en silencio. Nadie en Buenaventura fue alertado. En paralelo, un mensaje interceptado por Europol reveló algo aún más oscuro. El cartel no enviaba un solo contenedor. Había 4 más, ya en ruta, usando el mismo método. La presión se volvió insoportable. El pastor ordenó eliminar toda evidencia y hacer desaparecer el contenedor en mar abierto. Pero ya era tarde. Un dron de vigilancia belga captó el movimiento irregular de una grúa portuaria que no figuraba en el cronograma oficial. Alguien estaba tratando de ocultar algo y el sistema finalmente reaccionó. A las 5:03 a.m., el contenedor fue interceptado por una unidad de intervención especial. No hubo disparos. No hubo alarmas. Solo un escáner manual y una navaja que rasgó la primera caja de banano. El cuchillo no tocó fruta, tocó plástico sellado al vacío. Dentro, ladrillos blancos marcados con el emblema del cartel, una terminal de barco rodeada de hojas de coca. El pastor nunca apareció. Su nombre no figuró en el informe oficial, pero su círculo de colaboradores fue detenido, y uno de ellos cantó. Habló del joven, del sistema, del error. En oriente de la ciudad, esa misma noche, el joven informático fue hallado sin vida. Su laptop estaba encendida. En la pantalla, una ventana de código aún brillaba, como un corazón latiendo por última vez. La cocaína fue incautada. El escándalo fue silenciado. Y el puerto de Buenaventura siguió operando al día siguiente, como si nada hubiera pasado. Porque en el mundo del narcotráfico, lo que no llega simplemente se reemplaza.